Hemos estado, hasta ahora, ¿verdad?, en estos últimos domingos, estudiando acerca del libro de Daniel, no de Daniel Sierra, ¿verdad?, de Daniel, el príncipe exportado a Babilonia. De ese Daniel estamos hablando, hemos estado hablando. Hoy vamos a hablar de un personaje, de una persona que tal vez sea la única persona, digamos, no creyente, que tiene una participación activa dentro de la Biblia. De hecho, pues es un rey pagano, fue un rey pagano, un rey no creyente, pero que en el capítulo 4, en el cual vamos a estar estudiando esta tarde, tiene una participación activa. Y vamos a ver a este hombre, que antes que cualquier otra cosa era eso, un hombre, que había visto a Dios actuar en varias ocasiones a través de Daniel, a través de los amigos de Daniel, que lo había presenciado, que se había asombrado de las cosas que el Dios de Israel podía hacer a través de su gente, a través de quienes le servían. Y sin embargo, y rompí el récord. Tengo 2 minutos y ya se durmió la primera persona. Eso me lo pueden apuntar, ¿de acuerdo? Eso no siempre sucede. Lo anima a uno estos tipos de récords, ¿verdad? Dice, yo creí que no me podía superar, pero sí me puedo superar. Ánimo, Francisco, la próxima vez que sea en 1 minuto. Bien. Perdón, pero es que no pude evitar. Y es que hoy vamos a hablar del orgullo. Y el orgullo es que a veces uno dice, bueno, mi meta fue tal, pero la puedo romper. Y se me salió, ¿verdad? Se me salió el orgullo en esta ocasión. Pues bien, hablemos de Nabucodonosor, cuyo nombre es complicado de pronunciar. No lo voy a decir muchas veces. Desgraciadamente sí lo voy a decir muchas veces porque de él trata esta parte de que vamos a estar estudiando. ¿Cómo ve Dios el orgullo de los hombres? ¿Qué piensa de la altanería, de la jactancia, de la vanidad, de aquellos que han llegado, de alguna manera, a llegar a ser, ante los ojos de los demás, hombres importantes, hombres grandes, y que confían en la manera en que han acumulado todas estas cosas a través de sus propias habilidades, a través de sus propios esfuerzos según ellos? ¿Cómo los ve Dios? A través de la Biblia, el Señor establece ciertos principios que gobiernan el trato para con los hombres. Entre estos se encuentra el principio de que Dios humilla al orgulloso y exalta al humilde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no está dispuesto a compartir la gloria que en justicia a Dios le corresponde con los seres humanos. En el libro, Gerardo está conmigo en la escuela dominical y compartimos un libro que se llama Como la lluvia. Y hoy precisamente estuvimos hablando un poco del orgullo, precisamente. Y voy a tratar algunos puntos que vimos en la escuela dominical y voy a compartir con ustedes también de alguna manera. Dios humilla al orgulloso y exalta al humilde. Cuando alguien desea enaltecerse y empieza a considerarse más grande que los demás, el Señor le enseña que Él, y nada más Él, es el único digno de recibir la gloria y le obliga a ver lo insignificante que es a la luz de la eternidad, de lo mayor, de lo importante en realidad. Este principio se manifiesta tanto en el día de hoy como en los tiempos del profeta Daniel. El ejemplo de Nabucodonosor nos sirve para ilustrar lo antes dicho y para demostrar que aun cuando se trate de gobiernos paganos, Dios los controla y utiliza para su gloria. Hay quienes piensan, hay quienes pensamos, me incluyo a veces,
que podemos gobernar nuestras vidas independientemente de Dios, que podemos decir a Dios, tú controla esta parte y resérvame esta parte, esta yo la quiero manejar, yo la quiero controlar, yo quiero ver por mi propio esfuerzo esta parte de mi vida, y tratamos de vivir así. Es decir, tratamos de no tomar en cuenta a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Todas estas personas que a veces actuamos de esta manera, tarde o temprano, nos daremos cuenta quién es el que tiene el real control del universo y de todas las cosas que pasan. Y a la larga, querrámoslo o no, sea por la buena, sea por la mala, tendremos que reconocer que el que tiene los merecimientos, que el que tiene el honor de recibir todo el crédito es Dios exclusivamente. Cualquiera que tratase de pasar por alto al Señor de señores, al Rey de reyes, tarde o temprano recibiremos una lección de humildad y de gobierno divino. Tarde o temprano, ¿verdad? Creo que una vez se los platiqué, que cuando estaba por graduarme en el tecnológico de Mérida, yo creía, dije dentro de mí, seguramente mi nombre aparecerá, y aparecerá en el periódico ahí hasta arriba. Y fui a la graduación, alquilé, como no teníamos dinero, alquilé un traje muy bonito, muy barato, pero muy bonito, una corbata muy barata, pero prestada, y todo lo mejor que pude conseguir, porque iba a aparecer en la foto. Empezó la ceremonia y todo, y yo me aburría, ¿verdad? Porque no entendía, bueno, no es que no entendiera, yo esperaba el momento de gloria. Y cuando empezaron a nombrar a las personas cuyo crédito académico les valía un reconocimiento, yo esperaba escuchar mi nombre. Y fueron un nombre y otro nombre, y el nombre de mi amigo y el nombre de no tan mi amigo, y mi nombre no llegó. Y no llegó. No me explicaba por qué, ¿verdad? Ahora sí me lo explico. En aquel entonces no lo entendí y crecí traumado hasta el día de hoy. No es cierto. No lo entendía. Pero es que a veces, cuando uno busca algo con afán, ¿verdad? No necesitas ser creyente para que te ocurran estas cosas. Incluso si eres creyente te pueden ocurrir. No entendía, ¿verdad?, que yo buscaba algo que solo Dios lo daba, el reconocimiento. A cualquiera le pasa, ¿de acuerdo? Ninguno está exento, así que si usted espera tener el mejor promedio, pues a lo mejor lo tenga. Qué bueno, ¿verdad?, si Dios le reconoce en ese caso. Pues bien, pasemos directo ya, dejando a un lado las experiencias personales, que espero que nunca le pase a usted, porque luego tuve que devolver mi traje y mi corbata con un poquito de vergüenza, pero ni modos. Incluso Dios enseña cuando uno no es creyente. Veamos pues ahora, vamos a estar saltando un poquito, porque el capítulo 4 es muy largo. Nos vamos a referir primero en el capítulo 4, desde la introducción en el verso 1 y en adelante. Ustedes sigan con la vista, yo voy a leer algunas partes nada más. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. El rey está a punto de hacer una confesión, así que más o menos como la acabo de hacer. De hecho, él lo que nos va a decir es algo que ya le ocurrió, ya le pasó y lo va a contar, ¿de acuerdo? Y decide que lo que va a decir debe ser para todos, para todas las personas que viven en su reino. Y tengan en cuenta que su reino era amplio, y por eso decía de todas las lenguas y de todos los pueblos. ¿Por qué? Iba a dar una lección de lo que el Dios Altísimo había hecho en cuanto a su orgullo.
y quería compartir con todos, que nadie quedase fuera, de que cualquiera como él, siendo el rey, podría estar expuesto al orgullo. Esto es, Nabucodonosor empieza dando un testimonio personal de lo que Dios había hecho en su vida en cuanto al orgullo. Posteriormente, en los siguientes capítulos, él muestra cómo el Todopoderoso se le había manifestado en su vida para convencerlo de la realidad de la existencia, de su existencia, de la existencia de Dios. Recuerden que hasta ahora él había visto milagros, había participado incluso de ellos, pero no se había convencido del todo. De hecho, en su forma de hablar se nota, ¿verdad? Cuando se refiere a Daniel, le dice que el Dios al cual servía era único entre los dioses del universo, ¿verdad? Él consideraba todavía que había otros dioses. No se había dado cuenta de que Jehová era el único Dios hasta ese momento. Daniel 4, en el capítulo 4, dirige nuestra atención hacia este encuentro que tiene este rey con Dios. Probablemente hasta este momento, como les decía, ¿verdad?, totalmente pagano, sin una verdadera conciencia de quién se trataba, del Rey Todopoderoso que era Jehová. No tenía realmente la conciencia. Y todavía hasta acá, hasta antes de esto, hasta antes de lo que él nos va a relatar, era un rey que se jactaba de las cosas que poseía y tenía. No se sabe exactamente cuándo ocurrió esto, ¿verdad? No se tiene una fecha, el relato no nos indica, pero muy probablemente haya sido hacia el final de la vida de Nabucodonosor, probablemente hacia el 575 años antes de Cristo. El rey en esta ocasión, ya siendo probablemente muy anciano, había gobernado 43 años de su vida, estaba acostumbrado a ordenar y que se cumpliera. Y recuerden, cuando esto puede acarrear problemas con el orgullo, algo que tú pides y que en todo momento se te cumple sin ningún impedimento en el momento en que a ti se te ocurra. El rey en este momento ya había pasado esta prueba y empieza a contar. El rey se dirige a las naciones para decirle lo que Dios había hecho en su vida. Ya que hay un problema, viene el primer problema. Habla de orgullo, el tema es orgullo. Y hoy en la mañana, casi al mediodía, hablábamos precisamente de algo que tiene que ver con el orgullo. Hablábamos de la santidad. Decíamos allá atrás que los cristianos evangélicos tenemos un problema, hay un asunto que tenemos un problema, que es esto de la santidad. Se nos dice que en la Biblia que seamos santos porque Dios es santo. Se nos dice que hemos ganado nuestra salvación de gratis, que no necesitamos hacer nada, que no necesitamos hacer nada para ello y que únicamente es cuestión de aceptarlo. Y a veces nos subimos en nuestro tabique de cristiano evangélico y miramos sobre él, hacia abajo, a todos los demás que no son cristianos evangélicos. ¿Me explico? Yo en mi tabique soy más santo que todos los demás. Y este es un peligro. Es un peligro, definitivamente. No podemos mirar a los demás por la gracia que hemos recibido. Estamos aquí precisamente por eso, ¿verdad? Por un regalo que nos fue otorgado y un regalo que deberíamos compartir con otros, no para separarnos de los otros. Bien, pasemos a lo siguiente. El rey Nabucodonosor tiene una visión. Tiene una visión que a partir del verso 4, él nos narra, ¿verdad? Él nos narra que estaba tranquilo en su casa y floreciente en mi palacio. Aquí se me viene
eso de floreciente. Recuerden que este rey era el que construyó los jardines colgantes ahí de Babilonia. Entonces, cuando dice floreciente, no es en sentido figurado, Él veía esos jardines hermosos que fueron una de las maravillas del mundo antiguo. Veía esas maravillas y veía su ciudad y decía y se sentía que le iba bien, ¿verdad? Estaba tranquilo, en paz con todo y con todos. Todo estaba bien, no había ningún problema, estaba tranquilo en casa cuando vio algo que lo turbó, que lo asustó, que lo sacó de esa tranquilidad en la cual estaba viviendo. De nuevo el rey pide ayuda a quienes él sabía que le podían dar, que se la podían dar. ¿A quiénes acudió? A los magos y a los sabios de su corte, como siempre, ¿verdad? Acudió a ellos, pero ellos no pudieron, así que recordó que había un hombre que sí podía y acudió a él, a Daniel una vez más. El rey en ese momento dice así, ¿verdad? Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar. Y aquí viene la primera muestra de que este rey aún no había creído en este momento. Como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Hasta este momento él tomaba a Jehová como uno más de los dioses y que Daniel tenía el nombre de su Dios, o sea, Bel, que era un dios falso, evidentemente. Conté delante de él el sueño diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces os dejaréis en la tierra, como atadura de hierro y de bronces entre la hierba del campo, sea mojada con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Todo esto se lo dice a Daniel, y Daniel, al escuchar, se perturba, ¿verdad? Le va a decir, pero piensa antes de decirle, porque lo que le va a decir él sabe que es algo que trata del rey y es algo malo para el rey, y busca la manera de decirle. Antes de ir a la interpretación, nada más quiero que pensemos en un par de cosas. El rey Nabucodonosor vivía en su segura y floreciente Babilonia, en su ciudad, muy tranquilo, ¿verdad? Muy cómodo, sin que nada le perturbara hasta que tuvo esta visión. A veces nosotros vivimos en nuestra comodidad, en nuestro estado, no me refiero a Yucatán, ¿verdad? En el estado en que vivimos, en la forma en que vivimos, tranquilos, seguros, sin que nada nos perturbe, sin que nada nos inquiete, hasta que algo sucede. ¿A quién recurrimos? ¿A quién buscamos para ese momento que tarde o temprano nos va a llegar, verdad?
tarde o temprano va a haber algo que rompa esta tranquilidad. Y aquí, ¿verdad? El rey Nabucodonosor acudió primero a los magos, a los intérpretes de su religión, y luego, al final, cuando no pudieron, acudió a Daniel. Y lo mismo nos puede acudir a nosotros, ¿verdad? Ocurrir a nosotros. En momentos de dificultades podemos acudir a todos excepto a donde deberíamos de ir. Incluso acudimos ya como última instancia muchas veces. Vamos a ver la interpretación de la visión de Daniel, de Daniel acerca del sueño de Nabucodonosor. Daniel estaba perturbado, ¿verdad?, ante lo que le había contado el rey, y pasó un buen rato sin decir ni una palabra. No quería decirle al rey el significado porque el mensaje era en contra del rey. Después de expresar su deseo de que lo que él le iba a decir fuese más bien, ojalá, dice, ¿verdad?, que fuera para tus enemigos el mensaje, al final de cuentas le tiene que decir la verdad. Y es así, ¿verdad?, como un amigo, ¿verdad?, un amigo que te estima y que va a dar una mala noticia, tal vez empieza a buscar cómo se lo diré, pero al fin de cuentas te tiene que decir la verdad, aunque sea muy complicada. Y así Daniel no le quedó, ¿verdad?, otra más que comunicar al rey lo que tenía que decirle, porque era absolutamente necesario. La cuestión era que el árbol representaba al rey mismo y que Dios lo iba a humillar. Esa era la simple, ¿verdad?, interpretación del sueño. Nabucodonosor iba a perder su trono, por un tiempo, por un periodo de años. Sin embargo, se le prometía en esta misma visión que iba a serle restaurado el reino después, solamente después de que reconociera que Dios es y será el soberano sobre todo gobierno humano, y que Él le daba el gobierno a quien Él decidía, Él mismo, Dios, decidía a quién darle. En lo que leímos, en lo que todos leímos juntos, vimos el cumplimiento de esta visión, que estando paseando precisamente Nabucodonosor, un año posteriormente, paseando en su palacio real, y diciendo el rey: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Un año después de esta visión se cumple todo lo que le habían dicho. Su orgullo, su vanidad estaban intactos. De hecho, lo expresa en esta frase, ¿verdad? Esta es la gran Babilonia, estos son todos mis logros, esto es todo lo que he hecho. ¿Acaso no es grande? ¿Acaso no soy grande? Y en ese momento es que se empiezan a cumplir las cosas que se le habían dicho. Estaba paseando y de repente, sin darle crédito a Dios de todo lo que poseía, de la posición que había alcanzado, simplemente, ¿qué le ocurre? Dios lo empieza a humillar, ¿verdad?, al máximo. Decide humillarlo. Mientras hablaba todavía, Dios interviene para juzgarlo. Le habló anunciándole que le quitaría el reino y que pasaría los próximos 7 años andando entre las bestias del campo y comportándose como una de ellas hasta que se cumpliese el propósito de Dios, hasta que reconozcas, dice la Biblia, que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. El rey tuvo que aprender a reconocer quién es el que manda en el universo. Lo que había podido lograr no era el resultado de su propia grandeza, sino de las capacidades que Dios mismo le había dado a él, y que debería usar todos estos logros para engrandecer la gloria de Dios y no para glorificarse a sí mismo. Nabucodonosor debería haber honrado a Dios y no a él mismo, y por tanto se cumplió todo lo que el Señor le había revelado a Daniel. Sin embargo, parte de esta visión incluía la restauración. Y recuerden, ¿verdad?,
Dios, cuando pone una lección, cuando quiere enseñar algo, nos quiere enseñar algo, no solamente nos reconviene, sino que también una vez aceptada, una vez que hemos visto el por qué nos ha reconvenido, viene la restauración. No nos deja en el mismo lugar, no nos deja hasta donde nos hemos caído, sino que nos levanta, nos exalta una vez más al lugar a donde hemos caído. Al final de estos 7 años, Nabucodonosor se dio cuenta de que lo que estaba haciendo esto es que se había unido a las bestias y como había comido pasto como un animal, que esta locura, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y entonces hizo una profesión, esto es, confesó públicamente su misión al Dios del universo, dando testimonio de su grandeza y su soberanía. Con este hecho, con este acto, con esta confesión, aceptó que solo Él, o sea, solo Dios, merece la gloria. Dios hace todo según su voluntad y nadie puede detener su mano. Al hacer esta profesión, Dios le restauró su reino y le dio una grandeza mayor de la que antes tenía. Acá se debe notar que un aspecto de la obra de Dios se debe notar que un aspecto de la obra de Dios no se ve en el Señor directamente, sino que es parte importante de lo que el Señor hizo. Es el milagro de preservar el reino del monarca durante 7 años. Recuerden que en aquellos tiempos, cuando un rey desaparecía, siempre había otros que pretendían su reino. Y durante estos 7 años, no hubo quien quisiera quitarle el reino a Nabucodonosor. Y tengan en cuenta que Dios lo había planeado, y como era parte de su plan, esto que había ocurrido era también en beneficio de este rey que tenía que aprender una lección. Entonces, durante estos 7 años no hubo pretendiente al trono, aunque no había nadie que estuviese gobernando. Dios lo protegió durante este tiempo hasta que el rey aprendió la lección y de nuevo pudo ocupar su puesto. Cuando estamos en medio de pruebas, Dios va a proveer, ¿de acuerdo? Así como le proveyó a Nabucodonosor lo necesario para que cuando tú regreses, vuelvas al mismo lugar de donde partiste. Así como le ocurrió a Pedro. Pedro era un discípulo y cayó a lo más bajo. Y cuando regresó, volvió a ser un discípulo y ser uno de los principales entre los apóstoles de Jesús. Lo restituyó completamente. Y así vemos que a Nabucodonosor, a pesar de su locura, a pesar de lo que le ocurrió, Dios lo protegió durante esos años en los cuales estuvo vagando en el campo, en los campos. Y cuando lo restituyó al lugar donde había estado, como un rey poderoso, un rey que era honrado por muchos, pero con una diferencia. Un rey que aprendió que lo que tenía ahora le había sido dado, que a pesar de que él se había esforzado, la victoria se le había dado siempre Dios, el Dios de Israel, no sus dioses anteriores, sino únicamente el Dios de Israel. A veces pensamos que la vida de este hombre, Nabucodonosor, un rey pagano que vivió hace más de 2500 años, tal vez no nos enseñe mucho, pero nos enseña una lección muy importante que todos los cristianos deberíamos tomar en cuenta. El peligro del orgullo. Y esto fue la introducción, ¿de acuerdo? Sí, fue la introducción. Ahorita viene el final. El peligro del orgullo. El peligro del orgullo significa que tus logros, lo que tú hayas obtenido, ¿a quién se lo atribuyes? ¿A tu esfuerzo? A lo mejor a tus papás, ¿verdad? Se esforzaron mucho por ti. A lo mejor tu propio esfuerzo porque trabajaste duro para obtenerlo. ¿Quién sabe, verdad? A lo mejor la posición en que estamos ahora, y se los comentaba hace un rato, cuando somos cristianos recibimos un gran regalo que fue gratuito, que no únicamente dijimos sí,
y que a veces no compartimos, que a veces no le damos a nadie más y lo guardamos, lo atesoramos, pero lo guardamos en un lugar donde nadie puede tener acceso a él. Así como le ocurría al rey Nabucodonosor, que veía su gran Babilonia que él había construido, dice, es mía. Así, ¿verdad? Muchas veces los cristianos actuamos con lo que tenemos, es mío, nada más. Y vemos nuestros logros y vemos nuestros éxitos y no sabemos, o mejor dicho, no los atribuimos a quien los ha hecho, a quien los ha dado. El peligro del orgullo es un peligro latente en todo momento, en todos nosotros, ¿de acuerdo? En cualquier cosa. El que estudió, el que tuvo el privilegio de estudiar, muchas veces cae en la tentación de menospreciar al que no lo pudo hacer. El que tiene entendimiento de ciertas cosas, muchas veces menosprecia al que le da trabajo entender. El que ha obtenido un cargo, muchas veces cree que ese cargo es un magisterio y no se da cuenta que es un ministerio, algo mínimo, de ahí viene, ¿verdad? Algo de un ministro, alguien que sirve y no que se sirve, que son los magisterios. Algunos, cuando se nos dice, se nos pone una o dos o tres letras delante de nuestro nombre, ¿verdad? LIC, ING, ARQ, DR, o no sé qué, ¿verdad? Adoptamos la personalidad de DR, de doctor, o de ING, ingeniero, o de ARQ, arquitecto, o de MBZ, médico veterinario, zoólogo, por allá alguno habrá. Y adoptamos esa personalidad, ¿verdad? Y ahora soy el doctor, soy el arquitecto, el ingeniero, el... Y no nos damos cuenta que en esta forma adoptamos algo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Ese ARQ, o la sílaba, pero mejor dicho, las letras delante de tu nombre que tal vez tengas, Dios te las regaló. Dios te las regaló y tienes que aprovecharlo y usarlo de alguna manera para beneficio de otros. Tienes que dar testimonio allá donde te pusieron tus 3 letras o 2 letras que llevas delante para dar testimonio incluso, para decir Dios existe. Y también para aquel que no tiene ninguna letra dentro de su nombre, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Aquel que se sube esas 3 letras, de nada le vale. Aquel que no las tiene, a veces trata de menospreciar al otro. Incluso, ¿verdad? Sucede eso. Rebajarlo. Y no hay que ser así. Todo lo que Dios nos ha dado, de lo que nos ha hecho partícipes, debemos dar gracias en todo momento. Estaba pensando, y termino con esto, no veo bien el reloj, está muy lejos. Estaba acordándome del hermano Luciano. ¿Se acuerdan del hermano Luciano? Algunos, ¿verdad? Creo que no estudió gran cosa, de hecho creo que no estudió. De hecho, su trabajo era vocero, albañil y otro tipo de cosas. Y sin embargo, Dios lo usó así, como era, para levantar una misión que otros no pudieron, ¿verdad? Y no menosprecio a las personas que habían pasado por allá, ¿verdad? Pero Dios utilizó a esta persona, decidió utilizar a esta persona para hacer algo que los demás no podían hacer. Y así, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos un valor delante de Dios. Dejemos que Dios lo use. No seamos orgullosos para decir, esto no me corresponde. Si Dios te pone un encargo, es por algo. Hazlo, ¿de acuerdo? No seas orgulloso. Si es levantar un papel, hazlo. Si es dirigir, hazlo. Cualquier cosa que venga en tus manos, hazlo como para el Señor. Terminamos y me acuerdo de este hombre que ya está con Dios, ¿verdad? Que está con el Señor. Porque él enseñaba, estaba conmigo en la clase
y supuestamente yo le daba clase, pero acababa recibiendo clases de él. La primera clase que recibí fue precisamente de eso, ¿verdad? De sencillez. Que lo que yo buscaba decir con palabras rebuscadas, él me decía, ¿no será que querrás decir? Y me decía, ¿verdad? Lo que yo no buscaba cómo decirlo. Y decía, eso. Exactamente es lo que quise decir. Y así era, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos las maneras complicadas de hacer las cosas, Dios mueve a personas sencillas para decirte, las cosas son así. Busco a los sencillos y no a los complicados del mundo para expresar mi mensaje. Termino así, ¿verdad? Acordándome de este varón de Dios y que está con Dios ahora. Para decirles, ¿verdad? Dios utiliza a los más humildes de entre sus hijos para exaltarlo hasta lo alto. Que busquemos ser los más humildes para que Dios sea el que reconozca y no los hombres. Que el reconocimiento venga de Él y no de nosotros. Que el reconocimiento venga de lo que has hecho delante de los ojos de Dios, para que cuando te vayas, cuando partas, así como nosotros, los que le conocimos al hermano Luciano, nos acordemos de él y digamos, ¿verdad? Fue un buen hombre delante de Dios e hizo lo bueno. Así como de los reyes antiguos de Israel en su epitafio decían de eso, ¿verdad? Solamente eso. O que hizo la voluntad de Dios y que caminó en sus pasos, o no. Solo eso decían, ¿verdad? Que cuando nos vayamos sea así, ¿verdad? Igual caminó en los caminos fue por los caminos de Dios, e hizo lo bueno delante de Jehová. Simplemente eso, ¿verdad? El reconocimiento viene de Dios y nada más. Terminemos orando. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Padre, te pedimos que si acaso esto está ocurriendo, Señor, que tú elimines de nuestras vidas el orgullo, la vanidad, Señor, el creer que lo que hemos logrado ha sido exclusivamente por nuestros esfuerzos, eliminar de nuestras vidas el pensamiento de que tú no has participado en ello, que aun cuando no éramos creyentes, tú ya estabas haciendo tu obra en nosotros, Señor. Pon en nuestras mentes, Señor, que cuando haya algún problema, sepamos que tú tienes algo para nosotros aún en medio de ellos, que tú, así como habrás aportado la prueba, Señor, aportarás también la salida, que entre tanto dure nuestra prueba, Señor, tú nos protegerás de todo mal, Señor, que tú proveerás lo necesario durante el tiempo que dure nuestra prueba, que al final de cuentas seremos restituidos, Señor, seremos puestos en el lugar en el cual tú has planeado ponernos, y que entonces demos el reconocimiento, Señor, a tu obra en nosotros, que hagamos a un lado toda vanidad, toda vanagloria, todo falso honor. Señor, que tú sigas obrando en esta tu iglesia, en estas personas que nos reunimos aquí. Señor, que tú forjes personas de acuerdo a tu corazón, Señor, como tu siervo David lo era. Que tú crees hombres y mujeres que te amen, no por lo que les das, Señor, sino por quien eres. No por los logros obtenidos, Señor, sino por tus favores ya dados. Señor, edúcanos cada día, Señor. Fortalece nuestra fe en cada momento. Te damos gracias porque estamos en este lugar, Señor, en donde tú estás mostrando tu obra. Permítenos unirnos a ella. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.